Muy bien, ya sabemos que somos changos con conciencia. Conocimos el origen de la cultura griega y olimos el terrible tufo unidimensional proveniente de la Edad Media. Y también el Renacimiento con las aventuras del borracho de la cuadra, Enrique VIII. Pero ya es momento de continuar con la historia del arte occidental, haciendo cortes abruptos a filósofos mayoritariamente correspondientes a la etapa artística en la que vivieron. Las que seguiremos preguntándonos con voz grave, ¿qué es el arte? El término barroco proviene de un vocablo de origen portugués, barroco, cuyo femenino denominaba a las perlas que tenían formas irregulares, como en el castellano el vocablo barruecas. Fue en un origen una palabra despectiva que designaba a un tipo de arte caprichoso. Otra teoría lo deriva del sustantivo barroco, un silogismo de origen aristotélico, proveniente de la filosofía escolástica medieval, que señala una ambigüedad que, basada en un débil contenido lógico, hace confundir lo verdadero con lo falso. Un tipo de razonamiento pedante y artificioso, generalmente en tono sarcástico y no exento de polémica. En este sentido, lo aplicó Francesco Milizia en su diccionario de la Bella Arti del Disegno, donde expresa que el barroco es el superlativo de bizarro, el exceso del ridículo, o algo excesivamente recargado. El barroco se ha despreciado posteriormente por ser un arte recargado, en el que se da un especial énfasis a la expresividad, muchas veces exagerada. Pero también es la época de mayor esplendor de las artes visuales, la música, la literatura y la arquitectura en muchos países europeos. Pintores como Rembrandt, Rubens o Velázquez suelen utilizarse como paradigma y son mencionados ampliamente como cumbre de la perfección técnica en pintura. Sin embargo, el amor barroco por el detalle es con frecuencia considerado por otras personas como el resultado de un excesivo ornamentalismo, en cierta forma vulgar, especialmente cuando el barroco evoluciona hacia el estilo decorativo del rococó. Pues después de la muerte de Luis XIV, el rococó floreció por un corto periodo, decayendo enseguida. Como efecto de la aversión a la ornamentación excesiva del rococó, tendrá lugar el nacimiento del neoclasicismo. Para Kant, el arte no representa nada. El arte se conforma de la espontaneidad, un libre juego de facultades, sin que esto derivase en ningún caso a una función representativa, hasta el punto de que cuanto más intenta significar una obra, peor es la obra. No hay una finalidad semántica con la obra, lo que vale es la inmediatez. El arte posee una finalidad sin fin consciente. Conviene señalar el subjetivismo trascendental de Kant, es decir, cómo el objeto no tiene ninguna función representativa. La estética kantiana es romántica, está basada en los postulados de Rousseau, pero lo más importante a remarcar es que su teoría estética es antiintelectualista. La razón no es concluyente para emitir juicios, lo válido son las apariencias, la primera impresión, sin atender a su forma o composición, solo a las emociones que despierta. Ese primer momento que es apariencia es arte, es juicio y los instintos frente a la razón. Kant consideraba que el contemplador no es un intérprete y habla de un momento primigenio de contemplación como fenomenología del momento estético primordial. Esta es una contemplación sin conceptos, no medida por nada. A su parecer, el caso estético es un caso de genio, de entusiasmo interpretativo y no de ingenio. Pero en tanto Kant habla del proceso estético a modo de análisis fenomenológico puro, durante una conferencia, Heidegger trata de definir la obra de arte como una cosa. En sus propias palabras, una pintura, por ejemplo, es esa tela de Van Gogh que muestra un par de botas de campesino. Peregrina de exposición en exposición y se transportan las obras al igual que el carbón de Ruhr y los troncos de la Selva Negra,
Comentarios que a simple vista parecen obvios, pero el problema comienza cuando intentamos definir qué es una cosa. Heidegger, influenciado por el pensamiento aristotélico medieval, define la cosa como un conjunto de materia y forma, clasificando las cosas entre entes naturales y entes útiles. Las primeras dadas por la naturaleza y las segundas, creación del hombre y su cotidianidad. Como su nombre lo indica, es algo a lo que le damos utilidad. Y es ahí la razón por la cual las artesanías han sido desplazadas del Olimpo de las artes. Pues el objetivo de su existencia, aunque estético, es útil para el uso cotidiano. La obra de arte es distinta, porque los útiles se limitan, pero en el arte, sin embargo, no se denota una función inmediata. En palabras de Heidegger, simbologías y alegorías. Porque ahí, con el carácter añadido de ideas más allá de lo aparentemente visible, encontramos la experiencia estética de la obra de arte. En 1776, tras siglos de colonización por parte de la corona iglesia, las 13 colonias se declaran independientes. Impulsados por este movimiento y por ideas que venían cocinándose con ayuda de la pintura y la dramaturgia, comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla en 1789. Campesinos y burgueses decididos a acabar con la aristocracia. Los ilustrados no desmintieron en ningún momento su convicción de que la cultura era el requisito indispensable para la felicidad pública. Sin embargo, por un lado definieron un modelo cultural tan exigente que solo pudo estar al alcance de una minoría selecta, mientras que por otro, pensaron que el orden de la sociedad reclamaba un escalonamiento en el acceso a los bienes culturales. Es decir, por un lado propusieron un modelo demasiado elevado para ser asumido por las clases populares, mientras por otro lado compusieron su teoría pedagógica siguiendo la figura estratificada de la sociedad estamental. Este cambio cultural no detuvo que espectáculos tradicionales desaparecieran, pero le quitó el sentido de popular para verse como barbarismo. Del mismo modo, los razonables espectáculos de las clases acomodadas tuvieron su réplica en las más animadas versiones populares. El teatro neoclásico, descansando sobre un cuidado texto y encerrado en las 3 unidades, se enfrentó a la comedia de magia de aparatosa tramoya y acción trepidante. La ópera o la viola cortesana fue desbordada por una guitarra revalorizada. El lento y delicado minué tuvo su contrapunto en la agitada zarabanda, y los aristocráticos, sin más que pelear, convivieron con todo tipo de ferias populares. El siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior, causada principalmente por la conquista de América. El comercio se estancó, principalmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos gracias al comercio con Oriente, además de la creación de grandes compañías comerciales que sentaron las bases del capitalismo y el auge de la burguesía. La mala situación económica se agravó con las plagas de la peste que asolaron a Europa a mediados del siglo XVII. También hay que valorar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa e incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas, se intercambiaban ideas y cada uno iba adquiriendo un bagaje cultural que llevaría de vuelta a su tierra de origen. Allí surgió en 1690 la llamada Academia de la Arcadia o Arcades de Roma, que con sus numerosas sucursales por toda Italia y su apuesta por el equilibrio de los modelos clásicos, la claridad y la sencillez, impulsó la estética neoclásica, neoclasicismo. Los pintores, entre los que destacó Jacques-Louis David, reprodujeron los principales hechos de la Revolución y exaltaron los mitos romanos a los que se identificó con los valores de la Revolución. La claridad estructural y el predominio del dibujo sobre el color son algunas de las principales características formales de la pintura neoclásica. Obras como El juramento de los Horacios, por ejemplo, plantean un espacio preciso en el que los personajes se sitúan en un primer plano.
El academicismo es una especie de corriente artística que se desarrolló principalmente en Francia a lo largo del siglo XIX y que responde a las instrucciones de la Academia de Bellas Artes de París y al gusto medio burgués como herencia del clasicismo, además del resultado de una mediación entre las bases del neoclasicismo y el romanticismo. El academicismo huye asimismo del realismo naturalista, esto tratando de reflejar los aspectos más desagradables y orgánicos de la realidad. Se utilizan los mismos patrones repetidamente, ya que no se busca una belleza ideal partiendo de las bellezas reales, como es el principio del clasicismo. Y es cuando entonces notamos que el clasicismo parece ser más propio un idealismo con base en la realidad por suma de experiencia. Realismo. No tardaré mucho en explicar el término, pues creo que muchos ya se imaginarán qué es. El arte realista puede definirse en cuanto a su contenido como el que representa los temas de acuerdo con reglas seculares y empíricas, de modo que tales temas sean explicables en términos de causas naturales, sin recurso a una intervención sobrenatural o divina. En 1928, muchos años después, la definición que del esperpento hace su creador, el dramaturgo español Ramón del Valle Inclán, expuso en una conferencia las siguientes palabras. Se compara oponiéndolo a la suya, que identifica con la de Goya, Quevedo o Cervantes. Comenzaré por decirle a usted que creo que hay tres modos de ver el mundo artístico: estéticamente de rodillas, de pie o levantado en el aire. Cuando se mira de rodillas, y esta es la posición más antigua en la literatura, se da a los personajes, a los héroes, una condición superior a la condición humana, cuando menos a la condición del narrador o del poeta. Así Homero atribuye a sus héroes condiciones que en modo alguno tienen los hombres. Se crea, por así decirlo, seres superiores a la naturaleza humana, dioses, semidioses y héroes. Pero hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia naturaleza, como si fueran nuestros hermanos, como si fuesen ellos nosotros mismos, con nuestras mismas virtudes y nuestros mismos defectos. Esta es indudablemente la manera que más prospera. Esto es Shakespeare. Los celos de Otelo son los celos que podría haber sufrido el autor. Y las dudas de Hamlet, las dudas que pudieron haber atormentado al autor. Los personajes en este caso son una realidad y la máxima verdad. Y hay otra tercera manera, que es mirar al mundo desde un plano superior y considerando a los personajes de la trama como seres inferiores al autor con un punto de vista irónico. Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que el autor no se cree de modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esta manera, Cervantes también, y por supuesto, estas tres maneras no llegaron hasta 1800, sino desde la cultura griega. Tomemos por ejemplo las obras griegas de Esquilo, Eurípides y Sófocles. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcado en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos. Ese impulso iniciado con la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial, además del afianzamiento del capitalismo. En el terreno del arte comienza una dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad. Los románticos pusieron especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento, la evocación ensoñadora o el amor a la naturaleza, junto a un elemento más oscuro de irracionalidad, de atracción por el ocultismo, la locura y el sueño. Se valoró especialmente la cultura popular, lo exótico,
el retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado, especialmente las medievales, y adquirió notoriedad el paisaje, que cobró protagonismo por sí solo. Cobraron también importancia las artes gráficas, principalmente la litografía y el grabado en madera. Arthur Schopenhauer. Las ideas son las primeras e inmediatas objetivaciones de la voluntad, en el sentido de que son especie, arquetipos, esencias universales y genéricas. Las ideas están fuera del espacio y el tiempo, y del principio de causalidad en todas sus formas. Son eternas e inmutables. Incluso están fuera del alcance del individuo como tal, que solo puede conocer cosas individuales, objetos que son objetivación inmediata de la voluntad, y medios de las ideas por ser representaciones. Los objetos particulares, las cosas y los seres existentes en el espacio y tiempo, por su multiplicidad y mutabilidad, no constituyen una objetivización adecuada y plena de la voluntad, pues esto solamente se encuentra en la idea, y la idea no es el objeto del conocimiento, sino solo del arte. A mayor conciencia, mayor dolor. La vida es un negocio que no cubre los gastos, y nuestro mayor delito es haber nacido. Esto decía Pedro Calderón de la Barca en La vida es sueño. El pesimismo de Schopenhauer es radical. El fondo de lo real es voluntad insatisfecha. La estructura de toda la vida, y en especial del ser humano, es esencialmente dolor. La voluntad se manifiesta en todo su poderío en los fenómenos efímeros, y nuestra existencia es uno de ellos. Por contraste, para Schopenhauer, las características y condiciones subjetivas del goce estético son: número 1. Emancipación del sometimiento de la voluntad. Número 2. Olvido de sí mismo como individuo. Y número 3. La elevación de la conciencia al estado de sujeto puro de conocimiento, colocado fuera de la voluntad y del tiempo y de todas las relaciones. Pues para él, el conocimiento de lo bello supone dos términos unidos e inseparables: un puro sujeto cognitivo y un objeto del conocimiento. Las diferentes artes nos liberan por un momento de la tiranía de la existencia, porque genera placer en términos que nos permite alejarnos del dolor de la necesidad, al alcanzar un estado de contemplación desinteresada y una sensación del conocimiento de la voluntad. Pero esta liberación es solo momentánea. Las artes poéticas intentan conducir con medios lingüísticos a la intuición de las ideas. El poeta pone la fantasía en movimiento, induciéndola imaginativamente a través de metáforas, pues sobre todas esas ideas está la idea del ser humano. Porque los poetas muestran en ejemplos lo que es la vida, lo que es el mundo. La cúspide de la poesía es la tragedia. Su finalidad es poner ante los ojos la parte terrible de la vida, el dolor sin nombre, los lamentos de la humanidad. La tragedia revela la más íntima esencia metafísica del mundo a través del triunfo de la maldad, a través de la situación desesperada de seres humanos justos e inocentes. Muestra intuitivamente cómo la voluntad, que es la cosa en sí, está escondida dentro de sí misma. Por lo cual, en el mundo domina la discordia y la lucha, y el mundo es inmutablemente tal como parece. Además, la tragedia manifiesta de manera intuitiva el conocimiento metafísico de que el yo o el individuo, o lo que Schopenhauer llama también principio de individualización, es solamente un engaño. Este conocimiento conduce a que mueran, a que pierdan su poder. Los motivos egoístas, los cuales se fundan en un motivo con apariencias de yo, en un mundo como representación.
Con el final del siglo XIX, el academicismo se resistía a caer ante las nuevas corrientes. Además de que en 1888 George Eastman inventa la fotografía, cambiando los parámetros de la pintura, y posteriormente del teatro con la invención del cinematógrafo. Mientras la fijación excesiva con la técnica se ve abrumada con la llegada de los ismos. Es decir, corrientes como el arte naif, el civismo, el cubismo, el art nouveau, el futurismo, el dadaísmo, el postimpresionismo, el art déco, constructivismo, surrealismo y hasta el 1950 llega el pop art, y con ello otros ismos llegan como el happening, el minimalismo, el hiperrealismo, el arte conceptual y arte polvera, por mencionar algunos. Pero todo esto comenzó en 1900. Y todo esto lo verán en la siguiente parte de ¿Qué es el arte? El inicio del posmodernismo. No olvides dejar un like si te gustó el video y comentar cuál es tu corriente artística favorita. Comparte este video con alguien que quizá no lo sepa y no olvides suscribirte. Esto es Dosis, Cultura para Todos. Yo soy Luis Escobar y nos vemos en el siguiente video.